Buenas tardes, me llamo Mari Nieves Sánchez, soy la vicepresidenta de FEDEMA y quiero decir que llevo muchos años en este movimiento asociativo. En primer lugar, voy a saludar a Águeda, porque nos conocemos desde hace muchos años y además de eso le voy a dar las gracias por organizar esta nueva jornada. Le doy la bienvenida a Mari Carmen, abogada, a Carlos, fisioterapeuta, y a doctor Julio. Y también le agradezco su participación. Y yo quiero destacar una cosa, lo importante que son las federaciones y en particular FEDEMA. FEDEMA se creó por la necesidad que teníamos las asociaciones de intercambiar ideas, de conocernos, de hablar entre unas con otras y intentar tener más fuerza todas juntas para conseguir una mejor calidad de vida de los afectados de esclerosis y de su familia. Las ventajas que yo le veo a esta FEDEMA, pues primero que ya nos conocemos y estamos más gente y tenemos más fuerza. Es la información que podemos obtener de la federación. Sobre todo de subvenciones, de cursos, porque todas las asociaciones no tenemos los mismos recursos y así podemos estar para poder solicitar más cosas y estar mucho más informados. Luego el asesoramiento. Desde que tenemos el asesoramiento y sobre todo el jurídico, estamos mucho más tranquilas porque si surge algún problema, algún afectado a la misma asociación, tenemos quien nos informe de los pasos que hay que seguir y qué tenemos que hacer. Luego, la ayuda económica que también recibimos a través de los proyectos que presenta FEDEMA y que después comparte con todas las asociaciones. Otra cosa importante son las publicaciones, porque las asociaciones como tal no tenemos dinero suficiente como para hacer las publicaciones que hace FEDEMA. Y sobre todo lo que más le gusta a nuestros asociados son los encuentros y las jornadas, porque son el momento y la oportunidad de conocernos físicamente y de intentar intercambiar experiencias y decir, mira a mí cómo me va, y luego los buenos ratos que pasamos juntos. Eso es lo que yo quería decir de la importancia de estar federados. Así que ya termino yo y le voy a dar paso a Mari Carmen, que es la abogada de FEDEMA, que lleva muchísimos años con nosotros y lo que voy a destacar de ella es siempre está dispuesta a solucionar los problemas, a informarnos por dónde tenemos que ir, porque lo de jurídicamente las asociaciones sabemos. Así que muchas gracias, Mari Carmen, por tu ayuda y ya te doy paso para que tú hables. Bueno, buenas tardes. Ya me ha hecho una inmerecida presentación la vicepresidenta de FEDEMA, Nieves. El cariño es mutuo, la admiración es mutua y nada, otro día más aquí en una nueva jornada de FEDEMA, de las 3 que llevamos hechas este año. Agradecer en primer lugar a los patrocinadores, lo que han hecho posible que hoy estemos en esta jornada y para dar la información que se va a dar, que creo que es importante, sobre todo la de nuestro compañero fisioterapeuta y la del doctor. Y nada, pues voy a comenzar a lo que yo vengo a hablar en el día de hoy, que creo que hemos coincidido con Nieves, que es el poner en valor a FEDEMA. Es muy importante la labor que llevamos a cabo desde FEDEMA, como ha dicho Nieves, pero creo que este año todavía se ha puesto más en valor eso que hacemos nosotros desde FEDEMA, porque en momentos en los que las personas no han encontrado otro sitio, ni un teléfono, ni un correo electrónico al que acudir, pues FEDEMA ha estado ahí en los momentos más duros de la pandemia y seguimos ahí para
para seguir ayudando a todas las personas que lo necesiten. Hoy voy a hablaros de los servicios que presta FEDEMA, de los servicios de las entidades miembros, y me voy a centrar un poquito más en lo que yo hago, que es el departamento jurídico. Como ha dicho Nieves, desde 2001 FEDEMA es un referente de la esclerosis múltiple. Se ha consolidado como una entidad representativa del colectivo de esclerosis múltiple dentro de nuestra comunidad autónoma. FEDEMA está inscrita en el registro de asociaciones de Andalucía, está declarada de utilidad pública desde abril de 2012 y está compuesta por 9 asociaciones de esclerosis múltiple con ámbito en todas las provincias de Andalucía, algunas de las asociaciones incluso con delegaciones en diferentes puntos. De los fines estatutarios que tiene FEDEMA, lo podríamos resumir todos en lo que voy a decir ahora, que es qué es lo que pretende FEDEMA. Sobre todo, mejorar la situación y la calidad de vida de las personas afectadas de esclerosis múltiple a través de la propia federación y de sus asociaciones miembros. FEDEMA presta servicios por sí misma como federación y también a través de sus asociaciones. Desde la federación prestamos el servicio de la promoción de la autonomía personal, atención social, atención psicológica, información y sensibilización, tan importante en los tiempos que corren, orientación jurídica y, aparte de ello, desde las asociaciones se prestan los servicios de fisioterapia, logopedia, psicología, estimulación cognitiva, talleres, información, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a empezar con el primero de los servicios. Voy a hablaros un poquito de cada uno de los servicios de FEDEMA y después me voy a centrar en el que yo llevo a cabo, que es el del departamento jurídico. El primero de los servicios, el de promoción de la autonomía personal, se trata de un programa subvencionado por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía a través de la convocatoria del IRPF. Con este programa se pretende facilitar una asistencia autónoma en su medio habitual de vida a los pacientes todo el tiempo que sea posible. Se desarrolla en todas las provincias, excepto en Almería, y se lleva a cabo a través de trabajadores sociales, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional y psicólogos. El segundo de los servicios es el de atención social. Bueno, nuestras trabajadoras sociales son más guapas que esta imagen que he puesto aquí, pero quería representarlas. ¿Qué se pretende con el servicio de trabajo social? Pues se pretende ofrecer una información, un asesoramiento y una gestión de cualquier tipo de ayuda, recurso, prestación y servicio. Puede acceder a este servicio todas las personas afectadas, así como los profesionales. ¿Con qué objetivo? El objetivo de la atención social de FEDEMA es posibilitar la integración social y facilitarles las alternativas o medios necesarios que se ofrecen desde las administraciones públicas, entidades privadas y desde la propia federación. El tercero de los servicios que presta FEDEMA es el de atención psicológica. Nuestra psicóloga, ¿qué es lo que hace? Pues sobre todo dar información, asesoramiento y consulta, tanto a través del correo electrónico como por teléfono. Y va dirigido tanto a las personas afectadas como a sus familiares, así como a los profesionales de las diferentes asociaciones que conforman FEDEMA. ¿Con qué objetivo? El objetivo es resolver las dudas que se puedan presentar y mitigar la problemática asociada al afrontamiento de la esclerosis múltiple. Otro de los servicios muy importantes ha sido el de información y sensibilización, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo en este año 2020, porque ha sido tan difícil para las personas que haya un sitio, una administración, donde le puedan coger un teléfono, donde le puedan dar una información, donde acudir en los momentos que más se necesitaban. Bueno, pues FEDEMA ha estado ahí a través de su página web, con información actualizada al día sobre el coronavirus, sobre la esclerosis múltiple y sobre todo lo que pudiera afectar, interesar a los pacientes. Con la jornada científica, que con esta es la tercera que llevamos a cabo en este año. También hemos celebrado, dentro de las medidas y con las posibilidades que ha habido, el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple en mayo, la Semana de la Esclerosis Múltiple en octubre, el Día Nacional, que es mañana. También hemos hecho la campaña de sensibilización y fomento de la acción voluntaria para sensibilizar a la población sobre la problemática de la esclerosis múltiple y sobre las labores del voluntariado. Y a través de nuestras publicaciones especializadas,
que no es porque lo diga yo, pero en pocos sitios tienen el número de publicaciones y la calidad y profesionalidad de las publicaciones que tenemos en FEDEMA. Estos son los carteles de la jornada que llevamos hecha. El 7 de octubre tuvimos una jornada científica en la que se trataron las consecuencias del COVID-19 en pacientes con esclerosis múltiple. El 26 de noviembre tuvimos otra jornada en la que se habló sobre investigaciones en esclerosis múltiple en tiempos de COVID-19 y la de hoy en la que se va a tratar la seguridad en estos tiempos de COVID-19. Este es el cartel de la Semana de la Esclerosis Múltiple que se celebró del 2 al 9 de octubre de 2020 y el cartel de mañana del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple en la que se hace una especial referencia al voluntariado. Estos son los dos manuales que hemos tenido este año nuevo, que es el de logopedia y el de cuadernos de salud dirigido a la espalda. Y ahora me voy a centrar un poquito más en el servicio que presta FEDEMA de orientación jurídica. ¿Qué es lo que hacemos desde el Departamento Jurídico de FEDEMA? Pues lo primero, escuchar, que vuelvo a repetir, en momentos como los que estamos atravesando este año, es lo que más valora el paciente, que haya alguien que le escuche y que le intente resolver sus problemas. Nosotros lo que hacemos desde el Departamento Jurídico solo es asesorar, sin otro interés que ayudar al paciente o a las asociaciones miembros. No podemos intervenir en procesos, eso lo digo frecuentemente porque hay quien nos dice, ¿nos podéis llevar este procedimiento? No, nosotros no podemos llevar procedimientos particulares. El servicio es de asesoramiento, orientación jurídica. Y también hacemos reclamaciones de los derechos de los pacientes ante la administración, pero tiene que ser cuando haya algo que colectivamente afecte a los pacientes con esclerosis múltiple. Por ejemplo, había un tratamiento hace unos años que era el Fampira para la marcha, que en algunas provincias sí que cuando se prescribía se administraba y en otras no. Lo que se administraba era una fórmula magistral. Pues como era un problema que afectaba a todo el colectivo, sí que desde FEDEMA se interpuso una demanda contencioso-administrativa contra el SAS para que hubiera una igualdad entre todas las provincias a la hora de administrar dicha medicación. Después no se llegó a tramitar porque, pues, gracias a Dios, pues sí que se le pudo, el SAS se avino a nuestra pretensión y se dio en todas las provincias. ¿Cómo se contacta con el Departamento Jurídico? Pues a través de las asociaciones. Los pacientes de Cádiz a través de la Asociación de Cádiz, los de Granada a través de la Asociación de Granada, y se pueden dar tanto consultas, o sea, se pueden recibir tanto consultas presenciales como por correo electrónico. Durante el confinamiento todo el asesoramiento fue telemático, como no podía ser de otra manera, dada la crisis sanitaria por la que estábamos pasando y el estado de alarma, que no podíamos dar la consulta presencial, y todo fue telemáticamente. Pero vamos, aún así no se dejó de atender a ninguna persona y creo que ha sido el año que más consultas hemos recibido en el Departamento Jurídico. ¿Cuáles han sido estas consultas? Bueno, por regla general, al Departamento Jurídico, la consulta estrella durante los años, digamos, de normalidad han sido la incapacidad laboral, tanto la temporal como la permanente. Los grados de discapacidad, esos son los temas estrella que se consultan al Departamento Jurídico. Durante la pandemia, pues como no podía ser de otra manera, los ERTE. Muchos pacientes se han visto inmersos en ERTE, sin ninguna explicación por parte de sus empresas. No sabían cuándo se cobraba, cómo se cobraba, cuánto se cobraba. Y esas consultas se hacían a FEDEMA a través del Departamento Jurídico. Y se les resolvió en la medida de las posibilidades y además teníamos que irnos actualizando día a día porque la información, pues ya digo, cambiaba día a día. También ha cambiado lo que es durante este año la revisión del grado de discapacidad y la renovación de las tarjetas de aparcamiento. Sobre esto hablamos largo y tendido en la última jornada y no me voy a extender mucho, solo decir que la revisión del grado de discapacidad pues se va a prorrogar durante un año. A partir de este año, de que haya vencido la fecha de revisión, pues hay que contar un año más. Y la de renovación de las tarjetas de aparcamiento, 6 meses más. También se han hecho muchas consultas relativas al derecho al teletrabajo.
Al principio, todo esto va relacionado con la consideración del paciente de esclerosis múltiple como trabajador especialmente sensible o no. Al principio, durante el primer estado de alarma, la verdad es que hubo un montón de consultas relativas al derecho al teletrabajo y casi todas eran atendidas en el sentido de que sí, que al considerarse trabajadora especialmente sensible a los pacientes con esclerosis múltiple, se tenía derecho al teletrabajo. Pero la normativa ha ido cambiando desde el primer estado de alarma hasta el segundo. Y ahora, según las noticias que se tienen, las personas con esclerosis múltiple no son trabajadores especialmente sensibles, a no ser que se le diga de esta manera desde prevención de riesgos laborales. Entonces, la verdad es que ha habido muchas menos consultas ahora porque se le deniega en prevención de riesgos laborales el hecho de ser trabajadores especialmente sensibles, a no ser que el tratamiento que tenga pues le dé inmunodeficiencia. Entonces se tiene que hacer, digamos, que esto también lo hemos hablado en una jornada de la Asociación Sevillana de Esclerosis Múltiple, se tiene que hacer una valoración, digamos, individual. No por tener esclerosis múltiple se considera un trabajador especialmente sensible y se tiene derecho al teletrabajo. También se ha tratado en el departamento jurídico durante este año lo que es la suspensión de los tratamientos. En concreto, el tratamiento de ocrelizumab para pacientes con esclerosis múltiple primaria progresiva mayor de 55 años. ¿Qué pasa? Que hay muchos pacientes que una vez cumplidos los 55 años, pues se les ha retirado el tratamiento porque está fuera de la ficha técnica. Entonces, estas consultas se han hecho desde varias provincias, desde varias asociaciones de FEDEMA, se han hecho al departamento jurídico. ¿Qué es lo que hemos hecho en el departamento jurídico? Lo que hemos hecho es estudiar una alternativa a lo que existía, que estaban fuera de ficha técnica, y eso es cierto, a los pacientes mayores de 55 años, hemos estudiado la posibilidad de pedirlo como uso alternativo. Se ha hecho un informe de FEDEMA, se han pasado a las asociaciones que han hecho las consultas para los pacientes que lo necesitaban. Estos pacientes lo han llevado a sus neurólogos. Sus neurólogos lo han gestionado. ¿Y cuál ha sido el resultado? El resultado ha sido negativo, porque se sigue, desde la Comisión de Farmacia, se sigue denegando. Es verdad que si esto, con el informe que se le ha hecho desde FEDEMA, se lleva a un procedimiento judicial, se gana y se le tendría que seguir administrando, porque existe un decreto en el que se permite este uso por vía alternativa. Pero la verdad es que desde FEDEMA no aconsejamos que se vaya al procedimiento judicial, porque es que esto va a tardar un montón de años. Entonces se pierde la posibilidad de la eficacia de esta demanda. Entonces, ¿qué aconsejamos? Pues hemos hablado con la doctora Rocío López de la unidad de esclerosis múltiple de Virgen Macarena y nos ha dicho que los pacientes que estén interesados, que tengan esclerosis múltiple primaria progresiva, sean mayores de 55 años, estén interesados en acudir a un ensayo clínico con otros tratamientos, porque la verdad es que se está viendo mucho el abanico de tratamientos para este tipo de esclerosis múltiple, pues que se ponga en contacto con la unidad de esclerosis múltiple del Macarena para ver si existe la posibilidad de que entren en dichos ensayos clínicos. También se han resuelto consultas sobre cancelaciones de viajes, personas, bueno, eso, pacientes con esclerosis múltiple y los que no tienen esclerosis múltiple, ha habido un montón de cancelaciones, entonces la gente lo que quería era saber si le devolvían el dinero, si tenían derecho, que era, y esto también ha ido cambiando y progresivamente se han ido contestando las consultas relativas a esos temas. Bueno, deciros que siempre lo decimos, que preguntéis, que consultéis todas las cosas que se os pasen por la cabeza y no penséis en ningún momento, es que esto no es para preguntarlo, es que que sí, que estamos aquí para que nos consultéis todo lo que queráis y en la medida de nuestras posibilidades, y ya digo, que se pone todo el empeño del mundo en la resolución de cada una de las consultas, os vamos a responder siempre y a la mayor brevedad posible. Es que a veces, por no preguntar, se cometen errores que después es muy difícil quitar las consecuencias que estos errores conllevan. Entonces, por favor, os digo y os repito que todas las dudas que tengáis, además la consulta es gratuita, podéis hacer todas las consultas que queráis a lo largo del año.
todas las consultas las hagáis al departamento jurídico, porque siempre es mejor prevenir que curar. Así que, como dice el cartel que tengo puesto aquí, antes de suponer o asumir, prueba este loco método que es preguntar. Preguntar, preguntar y preguntar. Muchas gracias. Y ahora pues le doy paso a nuestro siguiente ponente, que es nuestro compañero y fisioterapeuta de la Asociación Sevillana de Esclerosis Múltiple, Carlos Morillo, que nos va a hablar sobre nuestra espalda, una cosa que nos interesa muchísimo. Carlos, tuya es la palabra. Muy buenas. En primer lugar, agradecer que hayáis contado conmigo para esta jornada. Y bueno, voy a hablar de uno de los problemas más incapacitantes a día de hoy, como es los dolores de espalda, ¿vale? Como bien ha dicho, yo soy Carlos Morillo, fisioterapeuta de ASEM. Bueno, os hablaré un poco del dolor de espalda en general, de cómo abordamos el dolor los fisioterapeutas, de un apartado muy importante que es la higiene postural, de las técnicas que utilizamos los fisioterapeutas para tratar estos problemas y unas pequeñas conclusiones finales. En primer lugar, deciros que el pilar que nos mueve es la columna vertebral, formada por 7 vértebras cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares y por último el sacro y el coxis. Sí, desde una vista anterior, como vemos aquí, la columna no tiene ninguna curvatura, a no ser que exista escoliosis o algún tipo de patología. Y si la viésemos en una vista lateral, que ahora no me deja cambiarlo, tendríamos una curvatura lordótica a nivel cervical, una cifótica a nivel dorsal y una lordótica de nuevo a nivel lumbar, ¿vale? Las funciones de la columna, pues aunque parezca un poco contradictorio, una función es la función estática y otra es la cinética. Por un lado, la estática basada en mantener nuestra postura en contra de nuestra gravedad. Por otro lado, la cinética, todo lo contrario, los pequeños movimientos intervertebrales que tenemos que hacen que podamos movernos como cada uno de nosotros podemos. Y por último, hablaros también de la función no menos importante, la protectora, ya que discurre la médula espinal por la columna y lo que hace es protegerla de cualquier tipo de difusión que podamos tener. Los movimientos que tenemos en la columna son movimientos de flexión y extensión, rotaciones y lateroflexiones. El movimiento de flexión es el que mayor amplitud tiene. En cuanto a la musculatura, tenemos dos tipos de musculatura fásica y musculatura tónica. La fásica está relacionada con los movimientos rápidos, con los movimientos explosivos. Son aquellos músculos que se fatigan fácilmente, duran poco, el movimiento es rápido y los solemos encontrar un poco más superficial. Por otro lado, la musculatura tónica lo encontramos un poco más profundo, el tono es más alto, se fatiga menos, dura más y son los músculos encargados de mantener nuestra postura en el espacio. Aquí os pongo algunos ejemplos de musculatura fásica, ¿vale? Como serían los glúteos, glúteo mayor, glúteo menor, medio, romboide, vemos el trapecio superior, medio, inferior. Y musculatura tónica, como vemos aquí, en comparación con la otra, son músculos un poco más alargados. Como serían los isquiotibiales, los paravertebrales, el cuadrado lumbar. Y bueno, pasamos al punto que a todos nos interesa, el dolor de espalda. En primer lugar, deciros que según el periodo que dure que tengamos este dolor, si es un periodo agudo, el dolor sería de hasta 6 semanas, subagudo entre 6 semanas y 3 meses, y un dolor crónico mayor de 3 meses, ¿vale? Diferenciamos el dolor de espalda según su origen. En primer lugar, si el origen es físico, sería un dolor un poco
relacionado con una lesión real en el tejido. Podría ser un dolor con un daño en el tejido ligamentoso, muscular, en el que nuestras células nociceptivas, nuestras neuronas, mandan información, llegan hasta la médula espinal, hasta posterior. Esta pasaría al lado contrario hasta que llega a nuestra corteza cerebral. Y por último nos manda información de que existe algo, hay un problema ahí, y la información que nos manda es el dolor. En cuanto al dolor psicógeno, va un poco más relacionado con los niveles de estrés. Va relacionado con los niveles de estrés, incluso dolores crónicos musculares, ¿vale? No todo dolor de espalda, como ya sabremos, viene de un mal gesto o he dormido más esta noche. El dolor de espalda va un poco más allá. El dolor mecánico, pues relacionado también con lesión, puede haber una lesión en el tejido. Este dolor aumenta cuando existe movilidad o ejercicio, dolores relacionados con sobrecargas musculares, por ejemplo. Espero que no veo la pantalla. Un momento. Dolor mecánico. El dolor radicular. Creo que, el referido, perdona, que es que no veía la pantalla. El dolor referido está más relacionado con los dolores viscerales. Si tenemos algún problema en el estómago, en el hígado, nos puede dar dolores en la espalda y no creamos que no es común, es muy, muy común. Por otro lado tenemos el dolor radicular, que es relacionado con las compresiones nerviosas, como todos conocemos la ciática, o un dolor del nervio mediano, del cubital, en el que hay algún tipo de compresión ahí y este dolor sería un poco más filiforme, es decir, a punta de dedo, como se suele decir. Es un dolor un poco más fino, no tan... lo notamos muy bien, no es como el dolor referido, que es un poco más una zona, la zona no la notaríamos como... No sabríamos diferenciar realmente dónde tenemos ese dolor, no sería como este radicular. Luego el dolor local, en el que perfectamente reconoceríamos la zona de dolor, ¿vale? Muy parecido al físico. Y por último, el dolor inflamatorio, relacionado sobre todo con el aumento de dolor cuando estamos en reposo o por la noche, esos dolores que nos despiertan por la noche. Esto está relacionado muchas veces con problemas infecciosos, incluso con tumores. Y bueno, aquí tenemos entonces todos los tipos de dolores de espalda según su origen. ¿Qué factores son los predisponentes a tener estos dolores de espalda? Pues hábito postural inadecuado, un sedentarismo, exceso de peso, el tabaco, el alcohol, el estrés, la ansiedad, movimientos que no son los ideales. Y como todos sabemos, esto está muy relacionado con el confinamiento, con el tiempo que estamos viviendo hoy en día, esta situación de estrés, de no saber cuándo va a acabar esto, de estar en casa, de todo eso se acumula y al final tenemos dolor de espalda. Así que intentemos evitarlo, lo que vamos a comentar ahora. Bueno, desde el diagnóstico de fisioterapia, cuando nos llega un paciente a consulta, pues vemos, lo que hacemos es analizar ese tipo de dolor, por qué tiene ese dolor, con qué lo relaciona, qué lo ha desencadenado, evaluamos, inspeccionamos, palpamos, examinamos muscularmente, vascular, realizamos un examen neurológico, contrastamos las ideas, vemos las ideas de las pruebas médicas y por último, pues haríamos el tratamiento. Abordaje del dolor. Pues en cuanto a la prevención primaria del abordaje, hablaríamos del momento en el que todavía no ha aparecido el dolor. Es decir, este sería el punto ideal en el que deberíamos coger a todos los pacientes. Persona que aún no tiene el dolor, pero lo quiere evitar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues trata de tener una postura adecuada, realiza ejercicio y es consciente de lo que puede acarrear. La prevención secundaria ya existiría algo de dolor, pero el paciente
le comentamos al paciente que intente evitar sobre todo el reposo. Y por último, en cuanto a la prevención terciaria, el dolor estaría ya instaurado y le intentamos hacer ver al paciente que reconozca su dolor, que hacerle consciente y mediante tratamiento hacer que este dolor pues desaparezca o disminuya todo lo posible. Al paciente pues le recomendamos ejercicios respiratorios, estiramiento muscular y fortalecimiento muscular, imprescindible, ¿vale? Ahora os pongo unos vídeos para que veáis algunos ejemplos. En cuanto a ejercicios respiratorios, respiraciones abdominales, vemos aquí cómo inflamos la barriga y desinflamos, ¿vale? Sería solo el abdomen. También tendríamos respiraciones costales, en las que es la caja torácica en la que se infla y se desinfla. Estos ejercicios están muy recomendados, ¿vale? Tanto para el bombeo de la sangre como para darle movilidad a la caja torácica. Y podríamos además sumar los dos, es decir, hacer una respiración costal sumada a una respiración abdominal. Inflar todo el cuerpo. En cuanto a los estiramientos musculares, ¿cuáles son los objetivos principales? Pues preparamos el músculo para la actividad física, mejoramos la capacidad elástica, recuperamos la capacidad de elongación tras un periodo de inmovilización, mejoramos la flexibilidad, ¿vale? Volver a la posición de reposo una vez que finalice la actividad y ayudar a la relajación general de todo el aparato locomotor. Pongo algunos ejemplos de estiramientos musculares. Estiramientos musculares podemos hacerlo estático, podemos hacerlo dinámico. Aquí vemos cómo realizamos flexión, extensión de cuello, ahora rotaciones a un lado y al otro. Y por último, lateroflexiones. Vale. Este sería un estiramiento global de la espalda, el perro gato, como se suele llamar, en el que hacemos flexión y extensión de todo el tronco. Este sería enfocado a estirar la zona lumbar, llevamos una rodilla al pecho y luego la otra, también podemos combinarlo y llevar las dos rodillas a la vez. Este estiramiento enfocado en los músculos pelvitrocanterios y glúteos, a un lado y al otro. Psoas, músculo muy importante en relación con parte de inserción con el músculo diafragma, entonces está relacionado también con la respiración. Este sería el estiramiento. Fortalecimiento muscular de la zona dorsolumbar. Llevaríamos un brazo arriba y la pierna contraria. Trabajaríamos las cadenas cruzadas. Pectorales. Si añadimos un poquito de peso, si en casa tenemos peso, podemos añadirle y trabajaríamos ahí los pectorales. También podríamos coger una botella de agua o algo que pese un poquito. Abdominales inferiores, llevando las dos piernas arriba y manteniéndolas ahí lo que podamos aguantar. Si llegamos al minuto, perfecto. Si aguantamos 20 segundos, perfecto. Abdominales superiores. Este sería el movimiento con flexión de rodilla y cadera. Y a continuación hablo de la higiene postural. En cuanto a la actividad de la vida diaria, el dormir, está recomendado que se duerma de cúbito lateral, es decir, de lado. Lo ideal es, como vemos aquí en la imagen, o colocar una almohada entre nuestras rodillas, ¿vale? Y que nuestra almohada de la cabeza que esté a nuestro nivel de la columna, que no esté ni muy baja ni demasiado alta. Si dormimos boca arriba, se recomienda que nos coloquemos un cojín debajo de las rodillas para relajar la cadena posterior. Si nos vamos a levantar de la cama, pues no lo hagamos directamente, sino nos colocamos de lado, nos sentamos y luego nos levamos de la cama. Si nos vamos a sentar o vamos a levantarnos de una silla, si tiene reposabrazos, colocamos las manos en el reposabrazos y colocamos los pies hacia atrás y el cuerpo, importante, echarlo hacia adelante, ¿vale? Como vemos en la imagen. Si vamos a limpiar una ventana o hacer algún gesto que vamos a estar muy forzados, como vemos aquí,
pues lo que hacemos es colocar un banquito. Si vamos a planchar, pues colocamos también un banquito para no mantener siempre la misma postura. Como vemos aquí en la imagen, un banquito en el pie derecho, lo cambiamos en el pie izquierdo cada media hora, 45 minutos, ¿vale? Y si vamos a coger un objeto, pues siempre lo más pegado al pecho o al cuerpo que podamos y con la espalda recta. ¿Qué recomendamos ahora para los cuidadores de pacientes dependientes? Mantener la curva fisiológica de la espalda, colocar al paciente siempre cerca del cuerpo del cuidador, separar los pies al levantar un peso y orientarlos en la dirección del movimiento, contraemos los músculos antes de utilizarlo, es decir, nos preparamos al movimiento que vamos a realizar, usamos nuestro centro de gravedad, utilizamos el peso de nuestro cuerpo para el movimiento. Aquí os pongo la transferencia y movilizaciones sin ayuda. Si vamos a voltear al paciente, pues flexionamos en este caso, la cadera y la rodilla del mismo lado y realizamos el empuje desde su hombro y la pelvis. Si lo hacemos con una sabanita, pues nos ayudamos ahí también. Si lo hacemos desde tumbado sedestación, pues hacemos el mismo movimiento, en este caso estaríamos en el lado contrario y colocamos una de nuestras manos en su zona interescapular y la otra la parte posterior de su rodilla. De sedestación a una silla, igual nuestra espalda recta o nuestra mano en la zona interescapular y la otra a nivel de sacro, más o menos. Y giramos nuestro tronco, ¿vale? De sedestación a de pie, realizamos el mismo movimiento con la espalda recta y tenemos a nuestra compañera de Asen. Y si lo hacemos con ayuda, pues tenemos aquí una tabla de transferencia que se usaría a modo de trampolín. Y lo que hacemos es deslizar al paciente. Deslizamos al paciente para ayudarnos a bajarlo, en este caso, de la camilla a la silla. Tenemos también el disco giratorio, en el que nos ayudaría, una vez que el paciente está en bipedestación, está de pie, nos ayudaría con el movimiento de nuestro cuerpo a pasarlo a la silla. Por otro lado, podríamos utilizar también la grúa, como ya más de uno conoceremos, ¿vale? Técnicas de fisioterapia que usamos en el dolor de espalda, aparte de la terapia manual, como ya todos conocemos, el masaje, ¿vale? Podemos usar como fisioterapeuta el vendaje neuromuscular. Hay personas que le viene muy bien. La reeducación postural global, como ya es parecido al tema de la higiene postural. La hidroterapia, la natación, está muy, muy recomendado. El pilates adaptado siempre, ¿vale? Importante que sean programas motivadores, que el paciente quiera mejorar, que no se le haga aburrido y motivarle a que su problema mejore y que no vuelva a sucederle. Así que, como conclusión, señores, movimiento. El movimiento es vida y la vida a día de hoy está bastante chunga, como todos sabemos, así que a movernos mucho. Y nada, muchísimas gracias. Podréis encontrar el cuaderno de salud de la espalda, como ya han dicho, en fedema.es, las publicaciones, que aparecerá todo esto de lo que he estado hablando. Así que nada, muchísimas gracias y ahora os doy paso al doctor Julio, de la unidad de esclerosis múltiple del Hospital Macarena. Gracias, Carlos. Voy a compartir pantalla. Vale, ya estamos. Bueno, gracias a todos por asistir a esta reunión. Espero que os esté resultando muy interesante. Yo estoy aprendiendo un montón. Y gracias a Nieves y a Águeda por contar conmigo como ponente para la charla de hoy. Mi propósito a lo largo de este rato juntos va a ser contaros un poco todo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de este año tan intenso que por fortuna está a punto de acabar. En cuanto al COVID en general y a su relación con la esclerosis múltiple y cómo nos hemos ido adaptando un poco como unidad de cara
pues a velar por vuestra seguridad y por vuestro correcto seguimiento de la enfermedad. Como sabéis, el COVID es el nombre que se le da a la enfermedad que produce el virus, y el virus es el SARS-CoV-2, ya lo sabéis por todos estos meses que llevamos con él. Y en primer lugar deciros que los virus no son microorganismos al uso, los virus no son seres vivos, sino que son una estructura proteica, que en este caso es la que tenéis aquí a la derecha, que en su interior alberga un material genético y tiene una capacidad de infectar células, replicarse dentro de esas células y sobrevivir, digamos, infectar tejidos y sobrevivir dentro de nosotros. En concreto, los coronavirus no es un virus del todo desconocido para los seres humanos. Se estima más o menos que en torno al 20% de los resfriados comunes se producen por virus de la familia del coronavirus, pero sí que es verdad que este SARS-CoV-2 pues, es la primera vez que se ha detectado en humanos, ¿vale? Primos lejanos son el MERS-CoV y el SARS-CoV-1, no el 2, que causaron epidemias de neumonía en el año 2002 o en el 2012, con la ventaja pues, de que no salieron de ahí y no llegaron a convertirse en una pandemia, y este pues, ha llegado a ser pandemia. La cronología un poco ya la conocéis todos. En 31 de diciembre del año pasado, ya va a hacer un año, se declaran los primeros 27 casos de neumonías, con un caso Princeps en uno de los trabajadores de un mercado alimentario de Wuhan, y el día 7 de enero pues, se declara por primera vez, se informa por primera vez que lo está causando es este subtipo de coronavirus. Y el 11 de marzo pues, la Organización Mundial de la Salud declara el estado de pandemia, y a raíz de ahí pues, ya sabéis todo lo que ha pasado. El origen se cree que está en los animales, esto ya lo habéis oído muchas veces. Y esto se sabe porque se sabe que el reservorio ya desde hace un tiempo de los coronavirus son especies como por ejemplo el murciélago, y a la hora de hacer la trazabilidad de todo el material genético del virus, echando un poco la vista atrás y desmontándolo con análisis genético, pues se ha visto que procede de dichos murciélagos. Se ha desestimado cualquier tipo de intervención sobre el ser humano, y como muchas veces a lo largo de la historia de la humanidad ha pasado, pues lo que ha pasado es que ha mutado, y a través de un vector intermedio, que en este caso se cree que pudiera ser el pangolín, pues ha acabado por infectar células humanas y producir lo que estamos viviendo. El mecanismo de transmisión, que en un primer momento se supone que fue animal a humano, pues ahora es humano-humano, claramente, y principalmente se produce por contacto directo con gotas respiratorias a través de la tos, el grito, el estornudo, al tocar los fómites, a tocar superficies contaminadas con estas secreciones. Y sabéis que en los últimos meses pues, se está teniendo cada vez más claro que también tiene un tanto por ciento importante de transmisión aérea mediante aerosoles, y esto es un poco el culpable de que tenga también una expansión tan rápida. Se desconoce a día de hoy si la intensidad de la transmisión desde personas asintomáticas es igual que personas con síntomas, pero se sabe que tanto si tienes síntomas como si no, eres capaz de infectar con coronavirus a los de a tu alrededor. Los síntomas ya lo sabéis todos, en general predominan los síntomas respiratorios como si fuera una gripe, dentro de que se establece en un 85% aquellos pacientes que o bien no desarrollan síntomas o bien tienen unos síntomas muy leves. Lo más frecuente, pues la fiebre, la tos seca, la astenia o los dolores musculares como en la gripe, y luego otros síntomas asociados como pueden ser la cefalea o dolor de cabeza, el dolor de garganta, la disnea o falta de respiración, y se describen también casos de inicio gastrointestinal con diarrea y demás. Si dividimos a los pacientes en 4 grupos, pues estos serían un poco por tantos por ciento cómo se comporta el virus en función del paciente, ¿vale? Tenemos un 30% más o menos de pacientes que nunca llegan a desarrollar ningún síntoma desde el contagio y que posteriormente se inmunizan y ya está. Un 55% de pacientes que tienen síntomas de leves a moderados, que generalmente se pueden pasar en casa como si fueran un resfriado común o una gripe y posteriormente se inmunizan, y un 15% de pacientes que requieren de asistencia porque tienen síntomas mucho más graves. Un 10% van a requerir hospitalización por síntomas graves, y un 5% necesidad de intubación o de conectarse a un respirador o necesidad de ingreso en la UCI. El problema no está en que cause mucho ingreso en UCI, sino que tiene una capacidad infectiva muy alta. Todos nos contagiamos a la vez, es un virus muy expansivo, y los sistemas sanitarios pues se saturan, y es cuando tenemos o cuando se están entrando a matar un poco con las medidas restrictivas en cuanto a contactos sociales, ¿vale? En general se estima más o menos que por el virus de la gripe la mortalidad está en torno al 0.04, una cosa así, y la mortalidad con los datos de las últimas olas del coronavirus pues es inferior al 1%, pero es un 0.6, que es mucho más alto que el virus de la gripe.
Lo que produce al final el virus es que el sistema inmune se activa y se activa en ocasiones de una forma muy excesiva, y todos los pacientes que se ponen tan malitos y desarrollan neumonías como la que tenéis aquí a la derecha con todos estos infiltrados pulmonares, pues es porque su sistema inmunitario se pone como loco a luchar contra el virus y esta propia respuesta inmunitaria llega a ser incluso perjudicial y causar la propia muerte del paciente. Si hablamos un poco de lo que ocurre en nuestra sangre, pues aquí tenemos un poco lo que pasa. Una vez entra el virus, empieza a replicarse o dividirse muy rápido, y lo que detectamos en nuestra sangre son altas concentraciones del material genético del virus, que es un virus ARN, y del antígeno viral. Todas las pruebas que habéis visto en la televisión un montón de veces, que se realizan a través de introducir el famoso palito en la nariz, pues lo que detectan es o bien el ARN en caso de la PCR o bien el antígeno viral en el caso del test de antígenos. Posteriormente, cuando nuestro cuerpo ya empieza a luchar, lo primero que se eleva, como en todas las infecciones, es la hemoglobina M, y posteriormente la hemoglobina G. Y esta hemoglobina G es la que se cree que tiene efectos sobre la inmunidad a largo plazo de los pacientes, ¿vale? Y esto es lo que detecta las serologías que se hacen en sangre y los test rápidos que se hacen con el pinchazo en el dedo, que lo que detectan son anticuerpos. Entonces, con respecto a la esclerosis múltiple, ¿qué sabemos hasta ahora? La primera pregunta que todos hicisteis y nosotros lo hicimos también es: esclerosis múltiple multiplica el riesgo de contraer la infección por el COVID-19. Y si estamos hablando de una población de esclerosis múltiple como población general, la respuesta es no. Es decir, por el simple diagnóstico no tienes más papeletas, digamos, de infectarte que alguien que no tenga la enfermedad o que tenga otra patología del sistema nervioso central o lo que sea. La respuesta a esto es no. Por tanto, las medidas que tenéis que llevar como pacientes de esclerosis múltiple, como en cualquier otra persona de la calle, son las mismas barreras que utilizamos siempre, que es la higiene, los métodos de barrera, sobre todo las mascarillas, y el distanciamiento social. Punto y aparte, es el caso de los pacientes que tienen grandes discapacidades. Un paciente que tenga una gran discapacidad, que por ejemplo le repercuta a la hora de limpiar secreciones de su organismo, de esfuerzos de la tos, etcétera, etcétera, porque tenga la respiración comprometida, o que incluso tenga una alta dependencia que no le permita asearse correctamente, haga que dependas de un cuidador externo y demás, estos sí que pueden ser factores que te pueden predisponer más a contraer el virus que pues si no tienes esta gran discapacidad, ¿vale? Pero como insisto en que simplemente por el diagnóstico la respuesta es no. Otra cosa es los tratamientos. ¿Qué es lo que pasa con el tratamiento? Cuando llegó esta infección, sabéis que teníamos muy pocos datos en general y hemos aprendido muchísimo en muy poco tiempo con una actualización prácticamente constante. Como en todas las infecciones, lo que pensábamos inicialmente es que al estar en el caso de la esclerosis múltiple, los tratamientos comprometen el sistema inmunitario de tal manera que funciona menos y así no ataca el sistema nervioso central, pues lo primero que pensamos es que quizá los tratamientos nos estaban predisponiendo a que el virus, si lo contraemos, pues tuviera un curso más agresivo que alguien que no estuviera tomando el tratamiento. Y desde que empezaron a salir los primeros datos nos dimos cuenta, y bueno, esto ya lo sospechábamos también por los mecanismos de acción del virus y todo lo que, la información que venía de China, que venía de Italia, que fueron países que lo pasaron mal antes que nosotros, es que lo podemos dividir un poco en función de la potencia del fármaco. En general, los tenéis en esta tabla, todos los fármacos inyectables, los interferones, el acetato de glatirámero, en general las primeras líneas, la trifluomida, el dimetilfumarato, son fármacos que al ser inmunomoduladores, es decir, modular un poco la respuesta inflamatoria, pero no ser inmunosupresores, pues son fármacos prácticamente totalmente seguros de cara a si uno se contrae el virus. Y de hecho, por ejemplo, los interferones sabéis que se han usado en la lucha contra el virus y todavía se utilizan en según qué pacientes. Punto y aparte, lo tenemos en los tratamientos que conllevan una inmunosupresión más continua. Por ejemplo, en el caso del natalizumab sí que sabemos que es un fármaco muy concreto que actúa sobre, muy específico del sistema nervioso central y que en general pues, no nos toca la inmunidad en general del cuerpo, pero otros como el fingolimod, el ocrelizumab, la cladribina, pues sí que sabemos que baja los linfocitos, ¿vale? Entonces, en general, hemos ido aprendiendo mucho de todas las series de pacientes que se han ido publicando de los distintos centros. El volumen que se ha generado a nivel de publicaciones científicas con esto ha sido muy alto, y lo que hemos ido haciendo desde el principio ha sido poner un poco en una balanza el riesgo
que podría conllevar el fármaco en el caso de infectarnos con el coronavirus y el riesgo de suspender un fármaco y someternos a un riesgo de rebrote de la enfermedad que puede ser muy alto y que ya sabéis que un brote pues, puede llevar una carga de discapacidad muy, muy, muy importante. Entonces, hemos ido poniendo en una balanza el riesgo y el beneficio todo el rato y hemos ido individualizando todos los tratamientos en función de qué tipo de pacientes tenemos. Os voy a pasar dos series de pacientes muy, muy rápidas de las primeras que se publicaron. Esta, por ejemplo, es una serie con bastantes pacientes que publicaron los italianos, en el cual describen una población de 232 pacientes con esclerosis múltiple, y lo que nos estamos encontrando desde un principio de las primeras series publicadas es que en general la inmensa mayoría de los pacientes han llevado un curso o asintomático o con síntomas muy leves, siendo raro los pacientes que han tenido síntomas severos o que han entrado en fase crítica y han necesitado intubación, entrar en UCI, etcétera. Esto no quiere decir más que la conclusión que sacamos hasta la fecha con todas las series de pacientes que se han ido publicando es que por el hecho de estar diagnosticado de esclerosis múltiple y tener un tratamiento, porque aquí no especifica por tratamientos, en general las tasas de agresividad del virus van a ser bastante similares a la población general. Esto es una cosa bastante curiosa y que nos puede parecer bastante contradictoria, de decir, cómo tengo la inmunidad alterada y el virus, sin embargo, no va a ir peor, pero bueno, estamos aprendiendo mucho de esto, los inmunólogos están investigando mucho e incluso existen teorías por ahí que hablan de que al estar el sistema inmunitario comprometido y lo que os he dicho que es más peligroso es la reacción excesiva que a veces este sistema inmunitario genera contra el virus, pues al estar un poco aplacado no generamos una respuesta tan excesiva y no hacemos una neumonía tan gorda, ¿vale? Estos son teorías que habrá que demostrar, pero los datos son estos, y es que en general os estáis comportando como el resto de pacientes que no tienen esclerosis múltiple. Este, por ejemplo, es otra serie también de las primeras que se publicaron con 60 pacientes del CENCA, del Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña, y como veis también unas cifras similares, un 90% de pacientes lo pasaron de forma leve, un 8% de forma severa y menos de un 4% de pacientes fueron críticos. Estamos hablando de un 5% de la población, o sea que como veis bastante similar, con una tasa de recuperación, de buena recuperación de en torno al 97%, con lo cual con los tratamientos lo que hay que hacer es lo que hemos dicho desde un principio, individualizar. Pero entonces, ¿soy paciente de riesgo o no soy paciente de riesgo? Pues sí, obviamente sois pacientes de riesgo y esto también lo tenemos muy claro y lo hemos ido moviendo con vosotros de cara a los trabajos, de cara a potenciar el teletrabajo, de cara en el caso de que no se haya podido tener un teletrabajo, intentar mover la baja. Esto lo hemos ido haciendo desde el principio, porque son cosas que se están estudiando, la respuesta del sistema inmunitario y los tratamientos, y bueno, pues la lógica nos dice que hay que tener mucho cuidado, puesto que sois pacientes con el sistema inmunitario comprometido. No solamente tenemos que tener esto en cuenta, sino que además, aparte de tener esclerosis múltiple, pues también tenéis una edad, muchos de vosotros sois mayores de 50, de 60 años, que sabéis que es un factor de riesgo a la hora de que el COVID pueda tener una peor evolución. Muchos no solamente tenéis una esclerosis múltiple, tenéis una diabetes, tenéis una hipertensión, tenéis asma, y todas estas condiciones también pueden suponer un riesgo añadido, y desde luego los pacientes que tenéis una discapacidad más alta, pues estáis sometidos, sois pacientes más de riesgo que aquellos que no tengáis discapacidad, un poco en relación con lo anterior. Aparte del tratamiento farmacológico, como os he dicho, con lo cual lo que hay que hacer es tomar precauciones siempre. Y estas precauciones pues son las mismas que nos aplicamos los demás. El uso de la mascarilla, la higiene y el distanciamiento social, que es muy importante y que no tenemos que relajarlo, por favor, a medida que vaya pasando todo esto. ¿Por qué debemos mantener la distancia de seguridad? Hemos dicho que el virus se transmite tanto por pequeñas partículas de saliva que emitimos al hablar, con tos, con estornudo, etcétera, pero también se transmite por aerosoles. Entonces, la famosa marca de 2 metros, fijaos en este gráfico que está diseñada para las gotas de saliva. Si estamos hablando, por ejemplo, de un estornudo o, por ejemplo, en el caso de los aerosoles, se establecen más o menos perímetros alrededor nuestro de 6 metros. Esto, obviamente, si estamos en un bar comiendo, cerrado, con la calefacción puesta, etcétera, etcétera, los aerosoles viajan libremente por la estancia y, por tanto, el riesgo es mucho mayor. Y por ello no tenemos que relajar estas medidas de distanciamiento de seguridad y os hemos insistido tanto, sobre todo al principio, con el adaptar el puesto de trabajo lo más posible, y en esto las asociaciones también os habéis ayudado un montón.
Con respecto a la higiene de manos, ¿por qué nos tenemos que lavar las manos? Pues bueno, lo primero porque el coronavirus se sabe que puede permanecer en las superficies. Quizá conforme hemos ido aprendiendo no se ha visto que sea una de las vías de contagio más importantes, pero eso no quiere decir que no tengamos que tener una adecuada higiene de manos. Por ejemplo, en el cobre puede durar hasta 4 horas, en el caso del cartón 24 horas, en el acero 48 y en el caso de los plásticos hasta 72 horas, con lo cual hay que llevar unas pautas de higiene correctas. Y luego, muy importante lavarse las manos por esto que se ha repetido hasta la saciedad. El coronavirus está envuelto en una capa de grasa, de tal forma que si nos lavamos las manos con agua o con jabón, desestabilizamos esta película que tiene alrededor de grasa, lo deshacemos y el virus no es viable, con lo cual la higiene de manos es muy importante. Y el uso de mascarillas, pues ya lo sabéis, que ya no es solamente por no infectarnos de los demás, que quizá para esto deberíamos usar todo el rato factores de protección muy, muy altos, sino cómo proteger al grupo. Con lo cual es muy, muy importante usar la mascarilla siempre que no nos encontremos dentro de nuestro propio núcleo familiar. ¿Qué podemos hacer o qué hemos llevado a cabo como unidad? Ahora a partir de esta diapositiva os voy a contar lo que hemos hecho un poco en nuestra unidad. Me imagino que los que no estéis con nosotros, si estáis en en otros hospitales, pues habrán hecho un poco lo mismo. Cuando llegó la primera ola, sabéis que la actividad presencial se suspendió prácticamente, pero aún así en casos seleccionados, porque no habéis dejado de tener brotes e inestabilidades, pues os hemos ido viendo con todas las medidas de seguridad. Y sí que desde un principio sabéis que no hemos demorado las pruebas complementarias, porque las pruebas complementarias sabéis que no las pedimos por capricho ni mucho menos, sino que tanto las resonancias como las analíticas las hacemos un poco por seguridad para monitorización de los fármacos. Entonces hemos intentado no demorarlas desde un principio. Esto al principio nos costó mucho, sobre todo en las analíticas que no dependían tanto del hospital, que sabéis que algunas las hacemos de seguimiento hospitalario y por comodidad las hacéis en los centros de salud, pero inicialmente con los centros de salud tuvimos muchísimo problema. Aún así es verdad que poco a poco, a lo largo del mes de abril, nos pusimos bastante al día con esto. Y posteriormente, pues lo que hemos hecho es un retorno progresivo a una normalidad, entre comillas, segura, en la que prima sobre todo vuestra seguridad como pacientes sin demorar la asistencia. Con respecto a los ensayos clínicos, que sabéis que tenemos muchos a cabo, se han potenciado desde un principio las visitas telemáticas y los envíos domiciliarios de medicación, sobre todo lo peor de la pandemia, pero enseguida nos hemos tenido que adaptar porque sabéis que si somos exquisitos en el manejo en general en la práctica clínica, pues con los ensayos clínicos más, porque al final son moléculas que se están ensayando y la seguridad es muy, muy importante. Entonces, para ello, principalmente hemos adaptado las agendas. Los que estáis con nosotros en ensayos sabéis que a veces se citaban a 2 al mismo tiempo y mientras uno iba a enfermería, el otro venía con el neurólogo y tal, y esto lo hemos desterrado. Tenemos agendas muy estrictas con muy pocos pacientes citados cada día y nos hemos hecho una adaptación horaria más o menos de 1 hora por paciente, teniendo en cuenta plazos de enfermería, exploración, etcétera, etcétera, con un cupo máximo de pacientes por día y en general sin acompañantes, ya lo sabéis, salvo en casos de dependencia. La sala de tratamientos de infusión, de tratamientos intravenosos, pues la hemos adecuado y hemos reducido la capacidad de la sala a un 50% para posibilitar que haya únicamente 2 pacientes, uno en cada punta de la sala, con todas las medidas de seguridad. Y básicamente desde abril no hemos devorado nada de visitas ni de procedimientos, principalmente por seguridad, como os he dicho, por el tema de los ensayos clínicos. Si nos centramos en la actividad asistencial, sabéis que lo habéis visto en los periódicos, una de las labores que se han llevado al cabo por parte del SAS, por parte del Hospital Macarena en concreto, ha sido la implantación del turno SAS. Esto es, si habéis ido recientemente al policlínico, se ha instalado una sala de espera muy grande justo al lado donde estaba el aparcamiento y se han habilitado estos sistemas de turnos de tal forma que esto detecta en todo momento el aforo que tenemos dentro del policlínico para dividir los pacientes todo el rato entre el policlínico y la sala de espera externa, de tal forma que los volúmenes de pacientes y de acompañantes que hay en el policlínico pues se ha visto muy reducido y la verdad es que se mantiene mucho mejor el espacio. En general, como unidad, os lo habéis visto ya muchas veces como respuesta automática a los correos electrónicos, lo que os recomendamos es que si estáis estables se intente potenciar lo más posible la visita telefónica y de hecho nos ha pasado que muchos no nos avisáis con tiempo, no venís a la consulta por miedo porque pensáis que estáis estables y que no hace falta y generalmente el mismo día a la misma hora el neurólogo os llama para preguntaros cómo estáis, ¿vale? Si hay inestabilidad, hay sospecha de actividad, de brote, de lo que sea, pues obviamente la visita presencial y esto no lo hemos dejado de hacer
con todas las medidas de seguridad. Se han instalado pantallas en las consultas, gel hidroalcohólico por todas partes, guantes, batas desechables para exploraros de forma individual, sobre todo con aquellos que estáis más inmunodeprimidos. Y en general, con respecto a las pruebas complementarias, sabéis que no las hemos demorado. No hemos demorado las analíticas. Si no las podéis hacer porque los centros de salud estén muy saturados, sabéis que os las estamos haciendo en el policlínico con vuestra cita previa, y las resonancias tampoco se han demorado, ¿vale? En general, las resonancias también se han adaptado a los nuevos tiempos y bueno, pues tienen unos protocolos de desinfección bastante estrictos entre paciente y paciente, las mismas medidas en cuanto a no citar muchos pacientes a la vez, etcétera, etcétera. Y en esto un poco remarcar lo que se ha dicho antes, la importancia del correo electrónico. Si ya es algo que lo teníamos ya muy desarrollado desde el año 2018 prácticamente y todos os habéis ido adaptando bastante a esto, pues esto nos ha facilitado muchísimo la comunicación con vosotros a lo largo de estos meses, ¿vale? Desde aquí agradecer a Yolanda el palizón que se ha pegado en estos meses. De hecho, hemos entrado ahí prácticamente todo el mundo a ayudar porque el volumen de correos ha sido muy alto, de petición de informes para las bajas, para solicitar el teletrabajo, y la verdad es que nos ha facilitado mucho la comunicación y la vida tanto a vosotros como a nosotros, y os animo a que sigáis en esta línea, que sabéis que los teléfonos son mucho más problemáticos. Y a nivel de actividad asistencial, pues como sabéis somos una unidad multidisciplinar y no hemos querido dejar de lado el resto de las disciplinas, ¿vale? Sabéis que la enfermedad no solamente es el neurólogo, no solamente es la enfermería, sino que también es muy importante la fisioterapia y es muy importante la neuropsicología. Y en este sentido, ya desde un primer momento, sabéis que Laura os colgó muchos vídeos en la plataforma de YouTube de San Lázaro para que pudierais hacer en casa durante el confinamiento, y que posteriormente pues, ha llevado a cabo y sigue llevando a cabo sesiones de neurofisioterapia online por Zoom en grupos pequeños, que la verdad que todos los que estáis llevando a cabo estáis bastante contentos con esto, y la verdad es que muy buena iniciativa. Y la neuropsicología online igual, en un primer momento al ser visitas largas y demás se retrasó todo un poco, pero ya se está cogiendo otra vez toda la agenda, y se va a potenciar también el uso de la neuropsicología online para que podáis tener consultas tanto con Elvira como con Mónica por Zoom de vía telemática, e incluso hacer programas de estimulación cognitiva que tenemos muy interesantes para el año que viene. Como conclusiones, por tanto, yo resaltaría el distanciamiento social. Como sociedad yo creo que nos estamos comportando muy bien con el uso de las mascarillas y de la higiene de manos, pero el distanciamiento social nos cuesta mucho, y no hay más que ver las noticias en las últimas semanas, que a la mínima que nos abren un poco, vemos un poco de luz, salimos todos en masa a la calle. Hay que intentar evitar esto, evitar los contactos sociales en la medida de lo posible hasta que tengamos la vacuna. Seguir las recomendaciones sanitarias en todo momento, involucrar a la familia, a los amigos, involucrar al trabajo, estar siempre informado, pero con información contrastada y de calidad, pasando un poco de bulos, y que sea información científica veraz, bien a través de las asociaciones o bien a través de nosotros, de los profesionales que estamos con vosotros en contacto, y en general minimizar las visitas al hospital, salvo las pruebas complementarias y en aquellos casos de inestabilidad. Nosotros que podemos hacer consultas telefónicas, pues mucho mejor. Individualizar siempre las decisiones terapéuticas con respecto al manejo de los inmunosupresores, no dejar de lado, como ya se ha dicho, el ejercicio físico y la estimulación cognitiva, y bueno, pues a ver las vacunas el año que viene lo que nos supone de cara a manejar la enfermedad, ¿vale? Mucho ánimo a todos, no perdáis la esperanza, la epidemia, os he puesto antes una foto de la epidemia de 1918 de gripe, se pasó, todas las epidemias se terminan por pasar en algún punto, y después de la gripe del 18 vinieron los felices años 20, y esperemos que esta década de años 20 también nos resulte a todos de lo más feliz, siempre cooperando entre todos para salir adelante. Como decía Einstein, aprendamos del ayer, vivamos el hoy, tengamos esperanza en el mañana, y ojalá que el año que viene sea mucho mejor y que estas navidades nos cuidemos todos mucho para, por favor, no vivir una tercera ola en enero. Y eso era todo lo que os quería contar. Sin más, voy a dar paso a los ponentes, a Águeda, a Nieves, para que abramos turnos de preguntas con lo que nos hayáis dejado por el canal. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Julio. Ha estado muy, muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Yo creo que a nadie le ha quedado duda de nada. De hecho, hay poquísimas preguntas, porque está claro que no les han quedado dudas, vamos, no les han quedado dudas. Tenemos alguna pregunta dirigida al neurólogo. ¿Cómo afecta un tratamiento inmunosupresor a las espículas
con la vacuna? Sabía yo que iba a salir la pregunta de la vacuna. A ver, hablar de las vacunas es un poco complicado porque realmente se están aprobando todas como uso de emergencia y todavía, vamos, están saliendo, de hecho, los papers, el de Pfizer ha salido hace poco. Sabéis que, bueno, las vacunas, como en todo, pues se han hecho los ensayos clínicos y los ensayos clínicos pues tienen unos criterios de inclusión y de exclusión. Y los pacientes inmunocomprometidos, de entrada, no han participado en los ensayos clínicos, con lo cual la respuesta de las vacunas en los pacientes con esclerosis múltiple no la tenemos muy clara. Lo que podemos hacer es un poco extrapolar lo que ya sabemos del resto de las vacunas, que sí que tenemos mucha información, a lo que vaya a pasar con esto. Entonces, yo con la vacuna de la ARN mensajero famosa de Pfizer no me voy a meter hasta que no tengamos el paper en mano, hablamos con los preventivos y demás, porque las vacunas de ARN mensajero es la primera vez que las vamos a utilizar, ¿vale? Con lo cual tendremos que sentarnos un poco a pensar si se van a poder poner o no, o qué hacer en los pacientes con esclerosis. Pero para el resto, la verdad es que están llevando unos diseños bastante similares a los de la vacuna de la gripe, por ejemplo. Entonces, si lo extrapolamos un poco a la vacuna de la gripe, pues lo que os contamos todos los años, todos los fármacos que son inmunomoduladores, los interferones, el copasone, la triflunomida, el tefidera, todos estos os podéis vacunar totalmente y se sabe que la respuesta inmunitaria a esto es buena. Y luego los pacientes que tienen una inmunosupresión continua, como cladribina, como fingolimod, como ocre, tal, el problema no es que la vacuna sea peligrosa, ni mucho menos, pero sí que al tener el sistema inmunitario comprometido, no se sabe a ciencia cierta si en qué tanto por ciento es igual de efectivo que en alguien que no tenga el tratamiento. Yo creo que ese es un poco el problema. Entonces yo creo que las mismas pautas que estamos llevando con la gripe pues serán probablemente extrapolables a cuando venga la del coronavirus. En el caso de las linfopenias continuas, pues la pondremos a expensas de que no sepamos muy bien cuánto de efectiva vaya a ser, y en el caso de los que van por pulsos, como clelizumab y como cladribina y demás, pues vacunaremos entre pulsos. Esto en general en las vacunas. Con la de Pfizer ya os digo que nos tenemos que sentar un poco a hablar con los infectólogos a ver qué nos comentan de esto, porque es una vacuna nueva. Con los tratamientos, Julio, te quería preguntar, ¿la vacuna en sí es contraproducente con alguno de ellos? O sea, ¿se sabe que con alguno va a ser imposible? De entrada, los ensayos que yo conozco que se están llevando a cabo con partículas víricas, o sea, que yo sepa no se está haciendo ninguna con virus vivos atenuados, como por ejemplo la fiebre amarilla o tal, que esas sí que están contraindicadas de entrada en la esclerosis múltiple. Que yo sepa, de este tipo no se están haciendo. Entonces yo creo que, vamos, las más famosas que van a salir, quitando la de la ARN mensajero nueva, que tenemos que mirarlo, contraindicación formal no va a haber. Y la cosa no es que sean contraproducentes en el hecho de que vayas a desarrollar de repente el coronavirus y te la ponen, sino que no generen la suficiente inmunidad y no sea del todo eficaz. Vale. Se ha oído en el telediario, he escuchado yo un día, que el coronavirus podría ocasionar esclerosis múltiple, Alzheimer o Parkinson, porque se alojaba en el sistema nervioso central y podría dar una enfermedad de este tipo. O sea, a ver, estas son conclusiones un poco precipitadas. A ver, se sabe que está dando síntomas neurológicos, ¿vale? Y se está dando con mayor frecuencia que, a ver, en general los virus pueden producir síntomas neurológicos en general, la gripe, tal, puede producir cuadros inflamatorios a nivel de los nervios periféricos, cuadros inflamatorios que se parezcan un poco a la esclerosis múltiple en el cerebro, y parece que el coronavirus lo está haciendo con más frecuencia. De ahí a que esos pacientes que desarrollen esos eventos no vaya a ser una cosa autolimitada y le vaya a predisponer en el futuro a generar una esclerosis múltiple, no tenemos un tiempo ahora mismo para saberlo. O sea, me parecen conclusiones precipitadas. Es verdad que se están diagnosticando casos, pero ahora mismo no se puede establecer una relación causal de que sea seguro que el virus le ha producido el Parkinson. Pues a lo mejor estaba ya con un Parkinson incipiente y al tener el virus, pues ya es lo que ha terminado un poco de descabalarlo todo, que esto no lo encontramos muchas veces. El típico Parkinson de decir, pues no, es que me llevé un disgusto muy grande y después me dio Parkinson, y muchas veces era un Parkinson que estaba ahí como incipiente y los síntomas se hacen como más patentes por algo que lo inestabiliza en un principio. Pero vamos, la relación causal última, esto es algo que ahora mismo está en estudio y no se puede sacar ninguna conclusión. Nada. Y también quería saber los protocolos de seguimiento de los tratamientos.
¿Se han tenido que modificar como consecuencia del COVID? A nivel de pruebas complementarias, no. Y a nivel de visitas tampoco, quitando que estamos potenciando las consultas telefónicas en los pacientes, como os digo, que estén estables, ¿vale? Pero a nivel de protocolo, no. Quizás estamos incidiendo un poco más en tratamientos que sabemos que, bueno, que los pacientes en general están muy estables, como fingolimod, tal, pues igual sí que les hemos propuesto, pues vamos a alternar una visita presencial con una telefónica o algo así, ¿sabes? Pero los protocolos de visitas y de seguridad y tal como tal no se han visto afectados. Alterados, ¿no? Muy bien. Pues no tenemos... Hay una pregunta, bueno, no sé si es una pregunta, porque dice las proteínas receptoras de la membrana celular, pero que no dice nada más. No es una pregunta. No la veo yo, ¿sabe cómo? A ver, un segundo. A ver qué tenemos aquí. Un momento. Voy a pasar esto para acá. A ver, ¿nos podemos vacunar contra el COVID? Bueno, ya he respondido un poco a eso. Esperaos a que tengamos las vacunas, a que salgan publicados los resultados, hablemos con los preventivistas y nos planteemos un poco qué hacer. Consultarlo con nosotros antes, de todas maneras. Probablemente lo que hagamos cuando tengamos una respuesta a esto será incluso generar respuestas automáticas en el correo electrónico y demás, o hacer un comunicado un poco para informaros de lo que vamos a ir haciendo, ¿vale? Dice, ¿se sabe algo de cuál de las vacunas es más idónea? En el caso de la esclerosis múltiple o en el caso en general. Esclerosis múltiple. En general, la eficacia de todas parece bastante similar, y en esclerosis múltiple, pues los que os he dicho, todas las que no son la de Pfizer, que están más desarrolladas en base a proteínas, pues son más parecidas a las de la gripe y son con las que más cómodos nos vamos a sentir, ¿vale? La de Pfizer quizá, como tiene un mecanismo nuevo, pues es la que quizá nos plantea más dudas hasta que llegue y empecemos un poco a ver el funcionamiento. Antonio Galindo nos pregunta si una persona puede pasar varias veces el COVID. Pues esto es algo que también se está estudiando. Han salido como muchos casos en la literatura de pacientes que si se han reinfectado, que no, y casos de reinfección a día de hoy se han publicado muy pocos. La mayoría son como una reactivación en las primeras semanas después, y los casos de reinfección, afortunadamente, son muy pocos. Y los datos que van saliendo es que la inmunidad parece que es por lo menos a medio plazo con los meses que llevamos, ¿no? Entonces, se han publicado casos aislados, pero no están muy bien documentados de si claramente es una reinfección como tal o es una reactivación en las semanas posteriores. Y no hay más preguntas, creo, ¿no? Si afecta el COVID a nivel muscular. Sí, afecta a nivel muscular, pues en el sentido del virus del virus de la gripe, vaya, es un cuadro que inicialmente puede ir con muchas mialgias, con muchos dolores musculares, y luego pues quedar unas secuelas luego después de dolores musculares y fatiga muscular que tarde semanas en resolverse. El problema además es que en el caso de, por ejemplo, los pacientes de esclerosis múltiple, si ya convivís día a día con la fatiga, que muchas veces es incapacitante, pues imaginaos con el virus encima, ¿no? Entonces, la respuesta es sí, y influye, pero sobre todo a nivel agudo del momento de la infección y las semanas posteriores. No se han descrito enfermedades musculares luego después de esto. Laura nos pregunta, dice, ¿la vacuna de la gripe puede provocar brotes? Entonces, ¿la del COVID sería similar? La vacuna de la gripe y los brotes, sabéis que es una cosa también un poco que tampoco se tiene muy claro la causalidad, porque muchas veces hablamos de brotes, pero en general lo que nos produce es un pseudobrote, más que un brote. Establecer causalmente si una lesión nueva, aguda, la ha provocado la esclerosis múltiple o es que ha coincidido, pues es muy difícil de decir. No digo yo que se haya descrito en algún caso, pero la mayoría de los pacientes lo que tienen son pseudobrotes, que es mucho aumento de los síntomas en las semanas posteriores a ponérsela. Probablemente con el coronavirus pues pasará un poco lo mismo. Si es que el tipo de vacuna es más o menos similar, quitando la de Pfizer, como os digo. Sí. No tenemos más preguntas. Ya el último comentario diciendo, bueno, destacando la calidad del equipo del Hospital Virgen Macarena, que, bueno,
Todos los que vivimos por aquí lo conocemos y algunos que viven un poco más allá también. Sabemos que es un equipo organizado y que es una unidad que funciona, que está como referencia para otros centros de atención y que yo creo que da ejemplo de cómo se puede funcionar, ¿no? Es inspiración para otras provincias que os miran un poco de lejos y quieren lo mismo que tenemos aquí. Y yo creo que es interesante el trabajo vuestro a todos los niveles, no solamente por la atención al paciente tan directa y tan específica, sino aparte de la dedicación que tenéis hacia ellos, porque es un trabajo de calidad que se refleja al exterior y que hay otras provincias que están intentando a ver si pudieran tener algo similar. Yo creo que eso es bonito, sobre todo ¿no? multidisciplinar, que esto los de las asociaciones lo saben más que nadie, que la enfermedad no es solamente el neurólogo, que son muchas cosas, es apoyo legal, es fisioterapia, es neuropsicología y es verdad que esto es raro de encontrar en unidades en otros sitios por una cuestión económica que requiere muchísimo esfuerzo y suerte y porque lamentablemente los recursos que se destinan a esto, pues ya sabéis todos que son bastante escasos y además... Limitado, sí. Mm. Hace poco lo comentaba yo con otra compañera de Granada también, que yo le decía que esta unidad funciona porque tienen una voluntad tremenda de trabajar. Sí, totalmente. Pase lo que pase, Y claro, por encima de todo. De muchos años y del trabajo de mucha gente que ha ido pasando por ahí. Al final generamos con el trabajo, generamos recursos, generamos trabajo y al final pues es una cosa Claro. muy lenta. Empezando poco a poco. Y después nos pregunta Nieves Fernández, dice, soy enfermera, ¿ve demasiado arriesgado volver al trabajo con las medidas de protección? Depende del grado de enfermedad, depende del tratamiento. A ver, yo generalmente la impresión que tengo como sanitario es que inicialmente faltaron muchísimos recursos de protección y las tasas de infecciones entre los sanitarios fueron altísimas, pero porque es que básicamente es que no teníamos ni mascarillas, o sea que es que esto es real. Con el paso del tiempo es verdad que cada vez hemos tenido más recursos. El otro día, me voy a meter un poco donde no me llaman, pero el otro día se generó como mucha polémica porque salió Fernando Simón diciendo que muchos de los sanitarios se estaban infectando en sitios no sanitarios. Y es verdad que ahora que hemos tenido que bajar a hacer guardias de coronavirus y tal, yo me siento más protegido a veces trabajando en el hospital con el EPI puesto, con la mascarilla, con la pantalla, con tal, que estando en una tienda comprando ropa. Entonces, depende también un poco del grado de enfermedad y del tratamiento en concreto, si es un inmunomodulador o es un inmunosupresor o algo así. Y un comentario más de Ana Bella que dice que muchísimas gracias también al equipo de fisioterapia de la Asociación de Esclerosis. Y después dice, mi tratamiento es con teriflunomida, trabajo en consultas. Estando con teriflunomida, si tiene acceso a unas medidas de protección adecuadas, yo no lo veo muy descabellado porque vamos que la teriflunomida es inmunomoduladora, no inmunosuprime y es de los tratamientos más seguros de cara al coronavirus, siempre que le garanticen que pueda tener la protección adecuada. Ya sabéis que si habéis venido a sacaros analítica a la unidad recientemente, van todas como si fueran pitufos vestidas de arriba abajo, no les veis nada más que los ojos. Entonces, si las medidas son posibles, no lo veo descabellado. ¿Vale? ¿No es prematura la vacuna en menos de un año? A ver, depende de lo que entendamos por prematuro. Claro, a ver, prematuro en el sentido de que se ha desarrollado pronto, pues sí es prematuro, pero afortunadamente es prematuro. O sea, el esfuerzo que se ha hecho desde la investigación básica y ese esfuerzo de trasladarlo a la investigación farmacológica en tan poco tiempo y hacer un ensayo de 3 fases en menos de un año, o sea, me parece un hito para la historia de la medicina muy importante. Entonces, si hablamos de prematuridad en cuanto a que ha salido muy rápido, pues sí es prematura. Y gracias a que es prematuro vamos a llegar a una vida lo más normal posible pronto. En cuanto a las dudas que se tienen contra la seguridad y demás, los ensayos clínicos, si alguno habéis estado en un ensayo con nosotros, son cosas súper serias que dependen de muchísimos organismos
no solamente privados, sino públicos e internacionales, y que como falle el más mínimo paso, el fármaco se va atrás. Entonces, se ha hecho con todas las garantías. Es verdad que se ha ido haciendo las 3 fases a la vez, que esto generalmente, hemos tenido algún ensayo que se ha hecho, pero no es lo más normal. Pero vamos, yo creo que lo que va a salir va a ser con unos datos de seguridad plenos, vaya. El ocrelizumab han dicho que no se sabe si es compatible con la vacuna. El ocrelizumab no he dicho que sea o no compatible, lo que pasa es que como cuando vacunamos, como la vacuna del Prevenar, del neumococo, de la gripe, tenemos que hacerlo entre ciclos. Es decir, como sabéis que se pone cada 6 meses, lo ideal es hacerlo justo en medio del ciclo, para que sea el momento en el que tengamos los linfocitos así como medio recuperados y podamos generar algo de respuesta inmunitaria. Se sabe, por ejemplo, con la gripe, se ha hecho ensayo clínico y se sabe que si se hace en ese impasse entre ciclo y ciclo, sí que se puede llegar a tener una inmunidad. Y yo creo que no hay más preguntas, ¿no? No tengo yo aquí más preguntas ya. Creo que hemos terminado. Pues vamos a ir clausurando si no hay más preguntas y decir, bueno, reiterar nuestro agradecimiento a todos los ponentes que habéis hecho posible esta jornada, a Novartis, Sanofi, Roche y Fundación 11 por su colaboración, porque sin ellos no hubiera sido posible tampoco. Tenemos otra pregunta que ha entrado. Dice, ¿los que tomamos rituximab tenemos más riesgo con el COVID? A ver, os he dicho que las series de pacientes que se han ido publicando han hablado de, a ver, no hacen distinciones entre fármacos. Sabemos que hay cosas, hay unas bombas de inmunosupresión como por ejemplo el alentuzumab, que sí que nos da mucho más miedo ponerlos porque ahí dejamos a los pacientes con unos linfocitos de cero. Pero que en general no ven diferencias con los tratamientos. Esto lo preguntan porque seguro que en alguna charla ha salido el tema de los anti-CD20 y se ha hablado del rituximab y se ha hablado del ocrelizumab. Hay por ahí un estudio que salió hace, pues, es que ya me pierdo con las fechas, pero 1 mes o 2 meses, no hace mucho más que salió, que sí que hablaba de que los anti-CD20 igual había que tener un poco más cuidado de cara a infectarse con el coronavirus, porque sí que se estaban describiendo como procesos como más graves. Esto nos ha hecho ya recomendar a los pacientes que tenemos con los anti-CD20 que extremen las medidas de precaución. De hecho, en muchos, sobre todo al principio, cuando teníamos tanta incidencia, incluso los hemos ido retrasando un poco y espaciándolos un poco, porque tampoco hay que ser matemáticos cada 6 meses. Pero es verdad que esto al final hay que reafirmarlo. Y os digo lo mismo que con las series de pacientes, que hasta ahora, pues en serie de 200, de 300 pacientes, pues parece que la cosa os comportáis igual más o menos que la población en general. Pues esto es igual. Hay un grupo que habla de que los anti-CD20 se les están comportando un poco más agresivos, pero hasta que no veamos el efecto en miles y miles y miles de pacientes tratados con rituximab, pues no sabemos muy bien si eso se va a confirmar o no. No tiene la suficiente potencia estadística, pero vamos, a día de hoy le estamos recomendando lo que a todos los demás, que extremen las precauciones, porque bueno, sí que hay datos que hablan un poco de esto. Y bueno, yo creo que vamos a hacer una última combinada, que es dimetilfumarato es compatible con la vacuna y con cladribina y onezimab. Todos preguntan si es compatible con la vacuna. A ver, con Tefidera en general, sí, no hay ningún problema y se puede vacunar en cualquier momento y tal. Estamos hablando de, en el caso de que finalmente extrapolemos la vacuna del coronavirus a la de la gripe, que insisto que todavía no ha llegado ni a España. En el caso de los Tefidera que tienen linfopenia, probablemente si la naturaleza va a ser igual que la de la gripe se pueda poner, pero nos pasaría lo mismo que con los de la gripe, que al tener los linfocitos bajos no sabemos hasta qué punto va a ser protectora o no. Con el caso de la cladribina tenemos la ventaja de que sabéis que los linfocitos bajan mucho, sobre todo a partir del 2.º mes, pero luego a medida que nos vamos aproximando al año siguiente los linfocitos remontan y generalmente cuando nos acercamos al 2.º año ya estamos por encima de 800, que es el rango más o menos de vacunar, con lo cual eso también. Y el siponimoz o ponesimoz, no sé cuál me habéis preguntado de los dos, igual que el fingolimod, produzcan unos linfocitos bajos de continuo y si es extrapolable a la de la gripe, pues igual, podremos vacunar, pero sin tener la certeza de que sea del todo efectiva como en alguien que no tome tratamiento. Y pregunta Laura, ¿y se puede ser que al tener sistema inmune atontado pase el coronavirus de largo y no nos haga nada?
Esa es una de las teorías que yo ya se le he escuchado a muchos inmunólogos en charlas y que hablan efectivamente de eso. Como al final la fase inflamatoria que se llama del virus, que es la que viene sobre todo en la segunda semana, provoca unas neumonías y unos procesos tan malos porque el sistema inmunitario se vuelve muy loco a liberar sustancias inflamatorias. Entonces, hay teorías que hablan de que al estar atontado, efectivamente, pues lo reconozcan un poco a medias y pase de largo y se tengan síntomas mucho más leves. Pero insisto en que esto es una teoría que hay que demostrarla con el paso de los meses y de los años. Que todavía, claro que sí. Yo creo que bueno, que esta jornada habrá que repetirla un poco más adelante, cuando tengamos otra serie de respuestas, ¿no? Porque todavía queda mucho por ver. Hemos aprendido muchísimo, 9 meses. Mucho pero por ver. Yo pienso lo mismo que... Sí, sí queda porque, bueno, tienen que empezar a poner las vacunas, que veamos los primeros resultados, los primeros inconvenientes y que veamos más cuestiones que todavía no se han podido ver. Pero yo creo que sí, que un poco más adelante, cuando ya hayamos empezado con las vacunas y podamos, vamos a repetir, si te parece, Julio, y vemos los resultados que haya en esos momentos, cómo hemos ido avanzando y cómo va toda la situación. Yo creo que ya no hay más preguntas que nos hayan quedado. Ya sí, pues vamos a dar por clausurada. Entonces, bueno, deciros que ya sabéis que en la página web de FEDEMA y en las redes sociales vais a encontrar siempre información actualizada sobre todo lo que haya y que trabajamos en contacto con la unidad de esclerosis de Sevilla desde hace muchísimos años. Ellos nos mantienen siempre la información muy actualizada. Y cualquier duda que tengáis, solo tenéis que escribirnos y enseguida la hacemos llegar o a ellos directamente les escribí o a nosotros, como os venga bien. Y os damos la respuesta conveniente. Y que en FEDEMA, bueno, hay muchísimas publicaciones que están editadas para pacientes y para cuidadores y entonces pues animaros a que las veáis, que os descarguéis las que queráis y si queréis alguna en papel que las podáis pedir, que con tranquilidad, que son gratuitas y os las hacemos llegar donde haga falta. Y bueno, daros las gracias a todos y damos la jornada por concluida. Gracias, Muchísimas Águeda. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Muchas gracias.